Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Las nubes grises se arremolinaban sobre Calta 4 como un presagio antiguo. En el aire flotaban partículas negras que no eran polvo, sino memoria, trozos calcinados de hogares, cenizas de árboles milenarios, jirones de historia que ardían sin que nadie los reclamara. La guerra había pasado por allí como una cuchilla inclemente, sin distinguir entre soldados y civiles, sin diferenciar a los culpables de los inocentes. Solana caminaba entre los escombros sin reconocer el paisaje. A cada paso, sentía el crujido de metales deformados bajo sus botas. El aire estaba denso, con un olor a ozono quemado y carne fundida. Su túnica ciónica, antes blanca, ahora estaba teñida de gris y rojo. Los ojos, secos de tanto llorar, aún escaneaban con desesperación el terreno, buscando lo que no quería encontrar. Al final del camino de cuerpos y ruinas, llegó al cuartel central de los vigías. O lo que quedaba de él. La torre estaba partida en dos, como si una mano gigante la hubiera arrancado desde el cielo. Las placas blindadas estaban dobladas como papel. A los pies del edificio, alineados como si aún tuvieran que rendir honores, yacían los cuerpos de los guardianes. Los habían colocado uno junto a otro, en silencio, en orden, como si el enemigo hubiera querido dejar un mensaje. Un acto cruel de teatralidad. Solana se detuvo frente a la segunda hilera. Su corazón empezó a latir más fuerte. Apretó el colgante de cristal que colgaba de su cuello, un cristal que compartía con solo una persona en toda la galaxia, su hermana. Ibel, temblorosa, avanzó. Uno de los cuerpos estaba cubierto solo parcialmente. El cabello, oscuro y largo, era idéntico al de su hermana. La armadura estaba rota en el pecho, pero aún se veía el símbolo de los vigías, un ojo abierto en llamas. Solana se arrodilló con lentitud. No quería mirar el rostro. No quería confirmar lo que su alma ya temía. Pero lo hizo. Y no supo cómo seguir respirando. La piel estaba marcada por el fuego, irreconocible en partes, pero la estructura del rostro, la mandíbula, la frente, la cicatriz en la ceja izquierda, todo coincidía. Era ella. Era Ibel. Al menos, eso creía. Una parte de ella gritaba que había algo que no encajaba, que algo estaba mal, pero el dolor era tan abrumador que ahogaba cualquier pensamiento racional. Hermana, no. Susurró, con voz desgarrada. Cayó sobre el cuerpo sin vida, abrazándolo con la desesperación de quien no puede aceptar el adiós. Las lágrimas no salían, ya no quedaban. Solo sollozos secos, temblores involuntarios, un temblor en la voz que repetía su nombre como un conjuro roto. Pasaron minutos. O tal vez horas. El tiempo no tenía sentido. Fue entonces cuando lo sintió. Un ruido suave, casi imperceptible, en las ruinas cercanas. Un crujido de metal. Un movimiento entre sombras. Solana se incorporó, sus sentidos psiónicos aguzados por el entrenamiento y el dolor. A pesar de la tristeza, su mente se preparó para lo peor. Extendió la mano y la energía se condensó en su palma. Un halo azul brilló alrededor de sus dedos. ¿Quién anda ahí? Silencio. Luego, un susurro débil. Humano. Masculino. No. No eres segura aquí. Solana giró la mirada hacia el origen de la voz. Entre una pila de escombros, una figura emergía con dificultad. Un hombre de piel pálida, rostro manchado de sangre seca y hollín, arrastraba una pierna y sostenía un arma rota. No era calteano. No era umbral. Era humano. Y estaba vivo. ¿Un humano? Solana se puso de pie, sorprendida, furiosa, desconfiada. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a terminar lo que empezaron? El hombre levantó la mano libre con dificultad. Apenas podía mantenerse en pie. Su mirada era sincera, cansada, pero había fuego en ella. No el de la violencia, sino el de quien ha sobrevivido a cosas que no se pueden contar. No, vine a advertirte. Ellos volverán. Quieren borrar todo, incluido esto. ¿Cómo me conoces? Él soltó una carcajada que se transformó en un gemido de dolor. Entonces, de su bolsillo sacó algo. Un brazalete metálico, con símbolos calteanos, con una pequeña piedra roja incrustada. Solana lo reconoció de inmediato. Eso era de Ibel, dijo, el hada. El hombre asintió, respirando con dificultad. Ella me lo dio. Me ayudó a escapar. Dijo que tú eras lo único que debía proteger. El silencio cayó como una losa entre ellos. Solana no sabía qué pensar. ¿Ibel viva?
¿Protegiendo a un humano? ¿Dándole sus pertenencias? Estás mintiendo, gruñó. No, ella no murió aquí. Esa no es ella. Vi cómo cambiaban los cuerpos, cómo los confundían. Falsa evidencia. Lo hacen para quebrarnos. Solana cayó de rodillas. Su mundo se tambaleaba. Las certezas se deshacían. El dolor se mezclaba con una chispa brutal de esperanza. Y antes de que pudiera responder, el humano se desplomó, inconsciente, sangrando por una herida oculta en el abdomen. Solana dudó por una fracción de segundo. Luego lo cargó sobre sus hombros. Con esfuerzo, activó un viejo pasaje psiónico hacia los subniveles del cuartel. Allí, bajo tierra, entre raíces y piedra ancestral, aún quedaban cámaras de curación de emergencia. No vas a morir, humano, susurró mientras descendía. No sin explicarme todo. Las sombras los envolvieron. Afuera, las naves del enemigo comenzaban a descender otra vez. Pero en las entrañas de la tierra, acababa de empezar algo más grande. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. El refugio subterráneo se sentía como una cápsula fuera del tiempo. Las paredes estaban hechas de piedra viva, cubiertas por vetas fosforescentes que respiraban con una luz tenue y azul. El aire era denso, cargado de humedad y energía residual de antiguas tecnologías calteanas. Solo los vigías sabían cómo llegar allí. Solo Ibel, y ahora su hermana. Solana había colocado al humano sobre una camilla de piedra flotante. Activó los cristales de diagnóstico y retiró con brusquedad lo que quedaba de su armadura terrana. Bajo las capas quemadas y el blindaje agrietado, el cuerpo del hombre era una colección de heridas. Cortes, contusiones, quemaduras de láser, una hemorragia interna que ya le robaba el color del rostro. Pero seguía respirando. Solana no entendía por qué lo había traído. ¿Por qué no lo había dejado morir entre los escombros? ¿Acaso creía realmente lo que él había dicho? ¿O simplemente deseaba aferrarse a la mínima posibilidad de que Ibel siguiera con vida? Su mente estaba dividida, pero su corazón ya había tomado una decisión que se negaba a aceptar conscientemente. Apretó los puños y activó la curvatura energética de la camilla. Los cristales vibraron. Su propia energía psiónica empezó a transferirse a través del sistema. No te mueras antes de decirme qué pasó con ella, susurró. El cuerpo del humano reaccionó. Un espasmo. Un suspiro profundo. Y luego, su voz. Tú, ¿te pareces a ella? Solana se acercó de golpe. ¿La viste? ¿Ibel está viva? Él abrió los ojos apenas, empañados de fiebre. Tenían un color ámbar extraño, cálido y peligroso a la vez. La miró con una mezcla de dolor y ternura. Me sacó del laberinto, cuando todos me daban por muerto. Me protegió, de su propio escuadrón. ¿Por qué haría eso? Porque sabía lo que venía. Sabía que los vigías serían traicionados, por los suyos. Solana retrocedió. Su respiración se hizo más rápida. ¿Estás diciendo que la traición vino desde dentro? Elías asintió con dificultad. Un comandante, Calven, se alió con mercenarios de la sangre umbral. Vendió el acceso al núcleo defensivo. Ibel lo descubrió. Y pagó el precio. El silencio volvió a caer entre ellos. Solo se escuchaba el zumbido suave de los cristales curativos. Solana lo observaba sin parpadear. Su mente se negaba a procesarlo, pero su instinto le decía que no mentía. Ese hombre tenía el olor de la verdad. Cruda, sucia, dolorosa. ¿Cómo te llamas? Preguntó finalmente. Elías. Comandante de reconocimiento, o lo era, antes de todo esto. Solana se sentó al borde de la camilla. Por primera vez en años, su voz no sonaba como la de una soldado. Sonaba humana, vulnerable. Yo soy Solana, hermana de Ibel. Ella era todo lo que me quedaba. Elías giró ligeramente la cabeza hacia ella. Su mano temblorosa rozó la de la mujer. Fue apenas un gesto, instintivo, frágil, pero la reacción fue inmediata. Una descarga eléctrica suave cruzó el contacto. El lazo psiónico se activó por un segundo. Sus mentes se tocaron. Solana vio un destello. Ibel, sangrando, empujando a Elías hacia una compuerta, gritándole que corriera. Él vio un recuerdo. Solana de niña, abrazada a Ibel bajo un árbol gigante, prometiendo que nunca se separarían. Se separaron bruscamente, como si se hubieran quemado. ¿Qué fue eso? Preguntó él. Un lazo, accidental.
No debería haber ocurrido. No contigo. ¿Por qué? Porque eso solo pasa entre vínculos profundos. O predestinados. Elías sonrió débilmente. Quizá el destino está más desesperado de lo que creemos. Ella no respondió. Se levantó y se dirigió a una mesa de piedra. Preparó una infusión con esporas curativas y cristales de hidratación. El silencio entre ellos ya no era hostil. Era extraño, cómodo, cargado. Cuando volvió, él ya estaba semi-incorporado. No tienes que salvarme. Ya hiciste bastante. No lo hago por ti. Lo hago por Ibel. Quiero respuestas, y quiero que vivas lo suficiente para dármelas todas. Entonces estamos conectados, dijo él. Porque yo también quiero encontrarla. Y a ese tal Calvin. Solana lo observó fijamente. No eres como los humanos que he conocido. No mientes con arrogancia. No ocultas tu miedo. Pero tampoco huyes. Tal vez ya no tengo fuerzas para hacerlo. Tal vez solo necesitas a alguien que te empuje. Por un momento, la tensión pareció diluirse. Ella se permitió sonreír, apenas. Él la miró, confundido, fascinado. ¿Qué fue eso? ¿Una sonrisa? No te acostumbres. No suelo hacerlo. Qué lástima. Te queda bien. Ella le lanzó una mirada que pretendía ser severa, pero no lo era. Se giró para ocultar el leve rubor que subía por su cuello. Duerme, Elías. Mañana necesitarás toda tu fuerza. Vamos a buscar a mi hermana. Y cuando la encontremos, ¿qué harás? Ella se detuvo antes de salir de la sala. Se giró, su silueta recortada por la luz azul de los cristales. Haré que los culpables paguen. Pero primero, voy a asegurarme de que alguien más no muera por mí otra vez. Sus miradas se cruzaron una última vez antes de que las puertas se cerraran lentamente entre ellos. En las sombras del pasillo, Solana respiró hondo. Y por primera vez en años, su corazón latía por algo más que rabia. Latía por una verdad que aún no entendía, pero que ya no podía negar. La noche en Calta 4 no traía paz. Aunque los cielos estuvieran cubiertos de oscuridad total, aunque no quedara ni una estrella visible entre las capas de humo y electricidad suspendida, incluso en el refugio subterráneo el caos parecía respirar entre las grietas. Pero dentro de esa caverna de piedra viva, dos vidas ajenas al resto del universo comenzaban a entrelazarse, una sin quererlo, la otra sin poder evitarlo. Elías despertó sobresaltado. El calor lo asfixiaba, y el sudor corría por su frente como si hubiera estado corriendo dentro de sus propios sueños. Miró a su alrededor, confuso, sin saber si aún estaba bajo ataque. Le tomó unos segundos reconocer el techo de cristal mineral, las vetas azules del sistema de raíces luminosas, y la figura de Solana, sentada junto a él, con los ojos cerrados, canalizando energía hacia su pecho. ¿Otra vez estás dentro de mi campo psiónico?, preguntó, con voz ronca. Ella abrió los ojos lentamente. No respondió. Solo lo observó en silencio. La herida volvió a abrirse anoche, dijo al fin. Moviste demasiado el torso. Tu cuerpo no está listo. Necesita calor, quietud y contacto directo. Él tragó saliva. Sentía su piel ardiendo, pero no por fiebre. Calor humano o calteano. Ambos, al parecer. Ella colocó la palma sobre su abdomen. Una oleada de energía tibia recorrió su torso como si alguien derramara fuego líquido sobre su piel. Pero no era doloroso. Era intenso, sí, vivo. Tan vivo que cada fibra de su cuerpo reaccionó al tacto. ¿Cómo es que puedes hacer esto? Porque aprendí a salvar vidas antes de aprender a quitar las que me ordenaban. Elías cerró los ojos un instante. Su respiración se volvió más profunda. No quería romper la conexión. Algo en él sabía que ese contacto lo mantenía más cuerdo que cualquier tratamiento médico. Dime algo, dijo sin abrir los ojos. Si me hubieras visto antes de todo esto, antes de estar roto, manchado, vencido, ¿me habrías salvado? Solana no respondió de inmediato. Retiró la mano lentamente. Su rostro era una contradicción entre severidad y algo más blando. Algo que todavía le daba miedo mostrar. No lo sé. Tal vez me habría dado miedo sentir esto tan rápido. Y me habría alejado. Elías abrió los ojos. ¿Y ahora? Ella sostuvo su mirada sin parpadear. Ahora ya no puedo alejarme. Aunque quisiera. La confesión se quedó colgando en el aire como una amenaza y una caricia. Ninguno de los dos dijo más. Pero todo ya había sido dicho. El día pasó entre susurros, heridas cerrándose lentamente,
y palabras compartidas en voz baja. Elías le habló de su infancia en los bastiones orbitales de Orión, de su madre, que le enseñó a leer el cielo antes que a hablar, de su primer error en combate, de la traición que lo convirtió en fugitivo. Solana habló de Ibel, de cómo compartían sueños, de las veces que escapaban del entrenamiento para ver el lago de las luces, de cómo su hermana sabía reír incluso cuando todos lloraban, y de cómo ella había olvidado cómo se hacía eso. El silencio volvió a encontrarlos, esta vez sentados uno junto al otro, sin tocarse, pero tan cerca que podían escuchar los latidos ajenos. La atmósfera estaba densa, no por la humedad, por lo no dicho. La energía del refugio parpadeó. Un leve temblor hizo que la piedra gimiera. Algo arriba se había movido. Elías se tensó. Están buscándonos. Lo sé, respondió Solana. Deberíamos preparar la salida. No podemos quedarnos aquí para siempre. No estoy lista para dejarte morir allá arriba. Él se giró hacia ella, con una sonrisa dolorosa. No pienso morir. No mientras me estés mirando así. ¿Y cómo te estoy mirando? Como si tuvieras miedo de querer a alguien más que a tu hermana. Solana no respondió. Se acercó, con lentitud, sin fuerza, sin intención de dominio, solo con verdad. Lo besó, no como lo haría una guerrera, ni una salvadora. Lo besó como una mujer rota que encuentra refugio en otro cuerpo igual de roto. Lo besó como alguien que había perdido todo, y de pronto, encontraba un motivo para luchar más allá de la venganza. Elías no respondió con prisa. Al principio solo recibió. Luego sus manos se posaron con cuidado sobre su cintura. La besó de vuelta, con reverencia, como si besarla fuera tocar una herida sagrada. Cuando se separaron, el silencio entre ellos ya no era tenso. Era puro. No somos lo que solíamos ser, susurró ella. No. Ahora somos sobrevivientes. Y tenemos una razón más para seguir vivos. Ella asintió. Y por primera vez en años, sonrió de verdad. La caverna brilló con más intensidad, como si las raíces sintieran lo que brotaba entre ellos. Pero la paz no duraría. Arriba, en la superficie, una señal de rastreo captó una frecuencia residual del brazalete de Ibel. El enemigo se acercaba. Las sombras de la sangre umbral ya descendían sobre la región. Y abajo, donde el calor se hacía carne, donde dos corazones volvían a latir con esperanza, una promesa se sellaba sin palabras. No se perderían. No ahora. No mientras aún quedara algo que arder. Los temblores comenzaron como susurros lejanos. Vibraciones apenas perceptibles en las paredes del refugio subterráneo. Un murmullo de piedra. Luego vino el zumbido de interferencia. Un sonido agudo, grave, constante, que se colaba en los oídos como si las raíces mismas del planeta lloraran. Solana se incorporó de inmediato. Estaba descalza, su cabello aún húmedo por el baño de energía que se había dado minutos antes. El calor entre ella y Elías aún no se había disipado. Él la miró sin decir nada. Supo por sus ojos que algo estaba mal. Nos encontraron, dijo ella, sin miedo, pero sin esperanza. ¿Estás segura? Solana cerró los ojos y estiró la mano hacia la pared. Su mente tocó la energía circundante. Era como palpar un océano desde el borde de un acantilado. Había movimiento. Impurezas. La superficie se agitaba con fuerzas ajenas al ecosistema natural. 3 naves de patrulla. 2 drones térmicos. Un rastreador de sangre. Y al menos un comandante de élite. ¿Tan rápido? Elías frunció el ceño. ¿Qué rastrearon? No lo sé. Tal vez el brazalete de Ibel. Tal vez tú. Él se levantó, todavía con algo de dolor, pero lo disimuló bien. Había recuperado fuerza y reflejos. Su cuerpo, endurecido por 1000 combates, estaba volviendo a su estado natural. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Ahora brillaban con otro tipo de fuego. Entonces no tenemos opción. Solana lo observó un segundo. Sus ojos se encontraron y no se apartaron. Tenemos una, dijo ella. Pero no te gustará. Lo llevó hacia una cámara que nunca le había mostrado. Una bóveda sellada con cristal oscuro, tan antiguo que temblaba al contacto de su palma. Cuando se abrió, la luz dorada inundó el pasillo. Elías la miró sorprendido. Dentro había un artefacto de guerra calteano. Una armadura viva, construida con la sangre de árboles ancestrales y metal ciónico. Esto es, legendario.
Lo forjaron para un humano. Y Bell insistió. Dijo que algún día uno de ustedes no sería enemigo, sino hermano. O algo más. ¿Ella sabía que yo? No. Pero siempre fue más sabia que yo. Solana lo ayudó a colocarse la armadura. A cada pieza que se adhería a su cuerpo, sentía como si una parte de sí mismo volviera a despertar. Como si la guerra dentro de él se alineara, no para destruir, sino para proteger. Mientras él se preparaba, Solana eligió sus propias armas. Un bastón de doble filo ciónico y una capa de invisibilidad viva que se aferraba a su espalda como piel. Subieron por los túneles con pasos sincronizados. No se dijeron nada. No necesitaban hacerlo. Lo que habían compartido en aquella caverna había construido un lenguaje que no requería palabras. Al salir a la superficie, la noche había cambiado. No era solo oscuridad. Era una presencia. Como si el cielo mismo observara con odio. Las naves enemigas flotaban a unos metros del suelo. 3 figuras descendían con elegancia marcial. Mercenarios con armaduras negras, con rostros cubiertos por máscaras que simulaban cráneos de criaturas extintas. Pero el del centro, ese no llevaba máscara. Tenía un rostro humanoide, pálido, ojos sin pupilas, y una sonrisa torcida. Solana de Calta, dijo con voz grave. Qué triste hallarte aquí, viva. Calven, escupió ella el nombre como si le doliera decirlo. Elías levantó el arma. Su puntería era perfecta. Pero Solana levantó una mano para detenerlo. Es mío. Calven rió. Su armadura vibró con un resplandor rojizo. ¿Vienes por tu hermana? ¡Qué ternura! Fue útil. Por un tiempo. Pero todos los lazos se rompen. Y los traidores se quiebran. Calven lanzó la primera onda de energía. El impacto fue como un trueno. Solana lo desvió en el aire con una danza perfecta de bastón y mente. Elías se movió al instante, desapareciendo entre sombras, flanqueando desde el lado derecho. Los mercenarios se separaron. La batalla comenzó. Solana avanzó con la furia de los que no temen morir. Cada giro de su cuerpo era poesía letal. Cada movimiento de su arma partía la noche. Calven bloqueaba con técnica, pero ella atacaba con ira pura. Elías se enfrentó a los 2 guardianes. No eran humanos, pero tenían sangre. Y él conocía cómo hacerla brotar. Con cada golpe, con cada esquiva, la armadura calteana se adaptaba a sus movimientos, lo envolvía con reflejos aumentados. Parecía flotar. Uno de los enemigos logró atravesarle el flanco. Pero Solana, al sentirlo, lanzó una onda de fuerza que pulverizó al atacante. ¿Te duele?, preguntó ella sin dejar de luchar. Nada que tu mirada no cure. Calven retrocedía. Algo en su rostro cambió. Ya no sonreía. La mujer frente a él no era solo una hermana herida. Era una furia antigua. Solana rompió su defensa con una combinación imposible. El bastón atravesó su armadura y lo arrojó al suelo. Antes de que pudiera alzarse, le colocó el filo junto al cuello. ¿Dónde está Ibel? Calven escupió sangre. Nunca volverás a verla. Entonces vas a morir con esa mentira en los labios. Elías llegó a su lado. Estaba cubierto de heridas, pero firme. Matémoslo. Pero primero que hable. Calven rió. Su voz ya era hueca. Hay alguien que quiere verla más que tú. Su clon. La tiene. Y va a usarla como carnada. Si vas, morirás. Solana bajó el bastón. Pero no lo soltó. Dime dónde. Base Umbra. Nivel 13. Nube 12. Un segundo después, Solana lo decapitó sin pestañear. El cuerpo cayó como piedra. Elías no dijo nada. Solo asintió. Lo entendía. Ambos sabían que no había marcha atrás. Ambos sabían que el amor, cuando se enciende, también puede incendiar la guerra. Y esta apenas comenzaba. La nave robada cruzaba la atmósfera como una cuchilla encendida. El rugido de los motores resonaba en las paredes, pero dentro de la cabina, el silencio era denso. Solana estaba sentada frente al monitor principal, con los ojos clavados en las coordenadas que Calven había pronunciado antes de morir. Base Umbra. Nivel 13. Nube 12. Elías estaba detrás de ella, ajustando el arma que ahora sentía como una extensión de sí mismo. Su cuerpo aún llevaba cicatrices recientes. Algunas apenas cerradas, otras aún frescas. Pero su mente estaba más enfocada que nunca. Por primera vez en su vida, sabía exactamente por qué luchaba.
Solana no había dicho una sola palabra desde que partieron. Había algo distinto en ella. Ya no era solo la guerrera que canalizaba energía y dolor. Había una sombra más oscura, más antigua, que la envolvía ahora. Una mezcla de desesperación y determinación. Como si cada latido de su corazón gritara el nombre de su hermana, sin descanso. Cuando llegaron al borde de la zona de exclusión, la nave se detuvo por sí sola. Un campo antimental rodeaba la base. No era tecnología común. Estaba viva. Respiraba con la energía psíquica de miles de mentes atrapadas. Solana levantó la mano y cerró los ojos. Su frente sudaba. La nave entera tembló. El campo se resistía. No dejaba entrar a los impuros. No toleraba los vínculos. Pero ella no pidió permiso. Entró por la fuerza. Y la barrera cedió. La nave descendió hasta una plataforma suspendida en el vacío. No había puertas. No había ventanas. Solo una abertura negra al centro, como un pozo que tragaba la luz. Bajaron sin hablar. Solana primero. Elías detrás. La oscuridad los envolvió. Y entonces, la voz. Fría. Igual a la de Ibel. Sabía que vendrías. ¿Tan fácil fue romper tu orgullo, hermana? La figura emergió de las sombras con elegancia letal. Era Ibel. Su rostro. Su cabello. Incluso su forma de caminar. Pero los ojos, no eran los de ella. No tenían el brillo rebelde. No había chispa. Solo cálculo. Solana dio un paso al frente. Su corazón golpeaba contra su pecho. No eres ella. ¿Y tú cómo lo sabes? Llevamos la misma sangre. Los mismos recuerdos. ¿No lo sientes? No. Tú no sabes mentir con ternura. Ella sí. La figura sonrió. Y detrás de ella, surgieron dos criaturas con aspecto semi-orgánico. Centinelas vivientes. Dientes alargados. Brazos como látigos. Elías se posicionó al instante, listo para disparar. ¿Dónde está la verdadera Ibel? Preguntó Solana, con la voz como hielo. Aquí. En lo profundo. Soñando. Sufriendo. Alimentando este lugar con su mente. ¿Por qué? Porque ustedes no entienden lo que hay más allá del dolor. Yo sí. Me crearon para reemplazarla. Para obedecer. Y me fallaron. Pero ahora, puedo decidir qué queda de ella. Solana sintió como la energía en el aire se volvía más densa. El clon levantó una mano. Las paredes comenzaron a latir, como si estuvieran vivas. Un sistema nervioso biotecnológico se activó a su alrededor. Elías, dijo ella, sin mirarlo. Encuentra el núcleo. Rómpelo. Salva a Ibel. ¿Y tú? Yo me encargaré de, lo que sea esto. Él dudó un segundo. Luego se lanzó por un pasaje lateral, deslizándose por una pendiente viscosa que lo condujo hacia los niveles inferiores. Solana quedó sola. Frente a su reflejo retorcido. No me vas a vencer, ¿sabes? Dijo la figura. Porque lo que soy también nació de ti. Eso no es verdad. ¿No? Entonces dime por qué tiemblas. La lucha comenzó sin previo aviso. El clon se movía como un espejo. Cada golpe de Solana era reflejado. Cada giro, anticipado. Como si la criatura supiera cada músculo, cada reacción. Sus bastones chocaban y saltaban chispas. Sus ondas iónicas se anulaban mutuamente. Era como pelear contra su propia sombra. Pero más fría. Más perfecta. Y por eso, menos real. Solana gritó de rabia. Cerró los ojos y liberó una descarga no desde la mente, sino desde el corazón. Desde el dolor. Desde el amor que su hermana le había enseñado a sentir. La onda psiónica se volvió blanca. Pura. La criatura no supo resistirla. Se tambaleó. Cayó de rodillas. Gritó con voz robada. ¿Qué es eso? ¿Qué me estás haciendo? Algo que nunca podrás imitar, respondió Solana, jadeando. Sentir. Mientras tanto, en los niveles inferiores, Elías luchaba contra el propio templo. Las paredes lo atacaban. Se cerraban. Lanzaban impulsos de energía mental para quebrarlo. Pero él no cayó. Pensaba en ella. En su sonrisa rota. En su beso. En su promesa. Llegó al núcleo. Y vio a Ibel. Suspendida. Dormida. Con cables de energía conectados a su cráneo. Su rostro era pálido, pero intacto. Y en su frente, una lágrima detenida.
Elías disparó. Una vez. 2. 3. El núcleo estalló en una implosión silenciosa. La energía se liberó como una ola invisible. Todo el templo tembló. Arriba, Solana sintió el cambio. Su cuerpo se aligeró. Su enemigo gritó de agonía. Perdía coherencia. Su forma se disolvía como humo. No puede ser, no puede. Solana se acercó. Tomó el rostro del clon con ambas manos. Tú no eres mi hermana. Y la dejó desintegrarse. Cuando Elías apareció cargando el cuerpo de Ibel, Solana se desplomó de rodillas. Las lágrimas brotaron al verla. Era ella. Real. Viva. Está inconsciente. Pero respira, dijo él, exhausto. Solana la abrazó. Apretó su frente contra la de ella. Luego levantó la mirada hacia Elías. Lo lograste. Lo hicimos. Te mentí, dijo Solana, con la voz quebrada. No solo vine por ella. Vine por ti también. Elías se acercó. Rodeó a las dos con sus brazos. Ya no estamos solos, murmuró. Nunca más. Y mientras el templo se desmoronaba, mientras las sombras se deshacían, 3 almas heridas se sostenían en medio de los escombros. No por deber. No por venganza. Sino por algo más fuerte. Por amor. Por esperanza. Por lo que quedaba de ellas. Las paredes de la base Umbra crujían como un animal moribundo. El núcleo había sido destruido, y con él, la fuente que alimentaba sus raíces biotecnológicas. El templo viviente, el laberinto de control psíquico, la prisión de Ibel, todo se venía abajo. El calor aumentaba. El metal se derretía en las esquinas. Las puertas comenzaban a cerrarse solas en un acto desesperado de defensa. Y en el centro de todo, ellos 3. Solana sostenía a su hermana con ternura feroz. Ibel estaba pálida, su respiración apenas audible, pero la energía vital estaba allí. Dormida, sí, pero intacta, como si su mente solo esperara una chispa para regresar. Elías observaba el caos a su alrededor mientras calculaba rutas de escape, como había hecho toda su vida en batalla. Pero esta vez, no era su vida la que quería proteger. Era la de ellas. Por primera vez, no pensaba en sí mismo. Solo en ellas. La salida más cercana se había derrumbado. Solana se levantó. Con una mano sostuvo a su hermana. Con la otra, trazó un símbolo en el aire. La piedra del piso reaccionó. Una compuerta circular se abrió, revelando un corredor estrecho que descendía hacia las grietas naturales del subsuelo. Este camino lleva a los respiraderos subterráneos. Es inestable, pero si lo atravesamos antes de que el colapso sea total, podríamos llegar al río de magma inactivo. Desde ahí, puedo invocar transporte. Elías asintió sin cuestionar. No había tiempo para dudas. Corrieron. El suelo temblaba a cada paso. Gases tóxicos comenzaban a filtrarse por las grietas. El calor envolvía todo. Pero en medio del desastre, había algo sagrado en su movimiento. Solana sostenía a su hermana con una fuerza que parecía inhumana. Elías abría paso con sus disparos, destruyendo trozos de pared que amenazaban con caer sobre ellas. No eran solo fugitivos. Eran una promesa viva en movimiento. Un derrumbe bloqueó el paso por un instante. Rocas afiladas, fuego saliendo por una rendija. Elías se detuvo, miró a Solana, y se quitó parte de la armadura. No, dijo ella al instante. Sí, tú debes avanzar. Yo la mantendré a salvo mientras tú abres el paso. No lo harás solo. Si tú te quedas, yo también. La voz de Ibel se escuchó, ronca, débil, pero viva. ¿Siempre fuiste tan dramática, hermana? El mundo se detuvo por un segundo. Solana soltó un grito ahogado y se arrodilló. Ibel. La joven abrió lentamente los ojos. Su cuerpo aún temblaba, pero sonrió como lo hacía antes, como si todo el sufrimiento no hubiera tocado su alma. No tienes idea de cuánto tiempo llevo esperando escucharte, insultarme. Y yo, cuánto deseaba volver a oírte respirar. Elías no dijo nada. Solo sonrió con una mezcla de alivio y respeto. Las 3 cruzaron el derrumbe juntas. Ibel caminaba con ayuda, pero caminaba. El corredor los llevó hasta una caverna abierta sobre el río de magma petrificado. Allí, Solana levantó el colgante de cristal que ambas hermanas compartían. Lo sostuvo sobre el abismo y susurró una antigua palabra calteana. El vacío respondió. Una criatura voladora, un glaide ancestral con alas de luz sólida, emergió del abismo como una serpiente celestial. Era enorme,
silenciosa, viva. Una reliquia de la época en que las montañas tenían voz. Aterrizó ante ellas. Subieron. El río explotó detrás justo cuando el Glaide despegó. Atrás quedaba la base, sepultada por su propio pecado. Elías se sentó en la parte trasera, jadeando, cubierto de polvo y sangre. Solana e Ibel iban al frente, abrazadas, sin hablar. Solo se tocaban las frentes con los ojos cerrados. Horas más tarde, volaban por encima de los valles flotantes de Calta 4. La tormenta se había disuelto. El cielo, por primera vez en mucho tiempo, estaba limpio. Elías se acercó. Llevaba una fruta en la mano, de esas que Ibel adoraba cuando era niña. Para ti, le dijo, tendiéndosela. Ibel lo miró, luego miró a Solana. ¿Así que este es tu mano? No es mío, respondió Solana con una sonrisa suave. Es nuestro. Aunque él aún no lo sabe. ¿Y tú sí? Desde que me sostuvo sin juzgar. Desde que me miró como si aún quedara algo en mí por salvar. Ibel rió con dulzura. Tomó la fruta y le dio un pequeño mordisco. Entonces creo que nos lo quedamos. Elías se pasó la mano por el rostro, fingiendo incomodidad. Podrían al menos preguntarme primero. Solana lo besó, sin advertencia. Sin permiso. Solo verdad. ¿Aún dudas de la respuesta? No, respondió él, mirando a ambas. Solo quiero asegurarme de merecerla. La criatura alada los llevó a un claro donde aún crecían flores que solo se abrían al calor del amor verdadero. Donde el silencio no era vacío, sino paz. Allí decidieron quedarse. No como fugitivos, sino como una familia. Con heridas aún frescas, sí, pero con raíces nuevas que se extendían en dirección a la luz. Había guerra más allá de los valles. Sí, había mundos rotos, traiciones y oscuridad aún latiendo en los bordes del universo. Pero en ese rincón del cielo, 3 corazones volvían a latir juntos. Y por primera vez, estaban completos. Fin.